A ver, en redes sociales hay un video que muestra a Juan Gabriel en un aparente preinfarto durante un concierto en Inglewood, a 2 días de su muerte, el pasado 28 de agosto, en su residencia en Santa Mónica, California. En el video, que no ha sido confirmado, se aprecia al cantautor de 66 años con evidentes problemas para bajar del escenario, incluso para caminar, y finalmente lo auxilian sus colaboradores. Al término de lo que sería su último concierto, efectuado el viernes 26 de agosto, 2 días antes de morir, en el marco de su gira México es todo, se muestra físicamente descompuesto y muy agotado, casi al borde del desmayo. Desde el pasado jueves, forenses nacionales ya habían confirmado que había fallecido a consecuencia de paro cardíaco, que se complicó con diabetes, neumonía, hipertensión y sobrepeso. Oye, ya tenía todo encima. Pero eso ya lo habíamos comentado, Héctor. Ya habíamos comentado aquí que durante el concierto incluso estuvo sentado en varias interpretaciones, sentado porque ya no podía estar de pie. Lo que es verdaderamente criminal es que si tenía diabetes estuviera tomando refresco de cola durante el concierto. Eso estaba bebiendo. Pero todo esto nace porque se le dispensó la autopsia. Porque en realidad cubrieron de alguna manera el realizarla, porque otra vez hubiera sido una especie para sus seguidores de profanación, ¿no? Claro, pero como dices, evidentemente tenía todo. O sea, tú lo veías y no se veía una persona rozagante y sana. O sea, sudaba mucho en el escenario, se veía de repente como con taquicardia. Bueno, no sabemos si taquicardia, pero sí sofocado. No, falta de respirar. Sí, no, o sea, cualquiera que lo viera diría, a este le dio un infarto fulminante. Antes no le dio en el escenario. Porque también era de los que, y lo comentamos la semana pasada, sí, igual en un concierto podía estar 5 horas y se paraba y bailaba, pero era sedentario todo el resto de la semana, que además es lo peor que dicen del ejercicio, ¿no? De 61 años en Coacalco, Andrea Padilla. Tocando el tema de Juan Gabriel y analizando lo que dice Héctor, este señor es un fenómeno. Hace muchos años lo entrevistaron en Venezuela. Le preguntaron cuál era la base de su éxito. Y él respondió, hacer lo que me gusta, que es cantar y dar alegría a la gente. También le cuestionaron qué hacía cuando tenía estrés. Él decía, no, ¿cuál estrés? Yo trabajo, pero no lo veo como trabajo, me divierto. Él se reinventaba cada día, generaba trabajo, no se quejaba. Ese legado, aparte de su música, debemos tomar su esencia. De 65 años de Moctezuma, Margarita Vega Ruiz. ¿Quién ha sido más grande, Pedro Infante o Juan Gabriel? Mi esposo, de 71 años, dice que Pedro arrasó, que su funeral no ha tenido comparación. Yo digo que como lo que se ha vivido con Juan Gabriel, nada. Ay, por ahí denle un besito a Héctor, por favor. De paso, sí. Por favor. Gracias. Volado. No, son diferentes épocas. Sí. Ni siquiera los personajes tienen alguna similitud. ¿De dónde llama, perdón? Así es. O sea, esas comparaciones nunca vienen. Es como lo vemos en otros ámbitos. O sea, no puedes comparar a Pelé con Maradona o a Pelé con Messi. O sea, son épocas, son circunstancias, y yo creo que los dos fueron grandes ídolos que en su momento, cuando murieron, trastocaron unos días a la sociedad. Hasta la difusión de sus éxitos es diferente. Juan Gabriel en el cine no fue nada. No. 3 películas que no. Y tampoco cantaba, o sea, no tenía la voz que tenía Pedro Infante y el carisma, pero Pedro Infante no componía. ¿Se acuerdan que una vez armaron mediante computadoras un encuentro entre 2 campeones de peso completo?
y pues al principio parecía muy interesante, pero decepcionó. Rocky Marciano contra Muhammad Ali. Esa fue Sí fue armada, la pelea totalmente por computadora, y ganó Muhammad Ali. Cosa que no creyeron los que seguían todavía a la memoria de Rocky Marciano. A ver, este es un efecto, no están pidiendo a Pavarotti en donde venden discos. A raíz de la muerte de Juan Gabriel, las ventas de su música ha crecido intempestivamente y se ha colocado como el número 1 en las tiendas de discos, en plataformas digitales y en número de reproducciones. Por la demanda cada día mayor, están surtiendo todo el material de Juan Gabriel, pero se agota conforme va llegando. Los DVD y el disco de los duetos es el que más se pide. Habrá un mejor resurtido, dicen los que manejan las listas de éxitos. El ídolo de la música popular compone su competencia en 3 categorías: álbum del año, álbum favorito y artista masculino. El próximo sábado, por cierto, habrá un concierto con los amigos de Juan Gabriel en el estadio OmniLife de Guadalajara. En ese iba a estar el presente, y entonces también se puso ayer a consideración del público que había adquirido boletos que podían regresarlos, y dicen que la gente la gente quiere ir al homenaje porque hay varios grupos ahí que iban a tocar con él. Creo que 45 años de trayectoria cumplía o iba a festejar en ese concierto. Un fenómeno muy curioso me explicaba un hombre que analizó todos estos hechos, que cuando muere el cantante despierta más admiración, porque entonces hasta los reacios lo escuchan con más cuidado. Empiezan a descubrirlo. Gente que quería saber nada de Juan Gabriel y de otros cantantes, pero cuando mueren de pronto les entra la curiosidad de ver, bueno, que algo ha de tener. Y en efecto descubren ahí cosas extraordinarias. Porque no lo habían notado, no se habían fijado, no habían puesto atención. Así es. Subestimaban al cantante. O al compositor, o a quien sea. Pues este es un fenómeno, es un monstruo, es un ente difícil de definir. Claro, y sobre todo porque esto se devela ahorita. Es decir, yo no creo que toda la gente que está formada desde ayer y que ha entrado se haya levantado todos los días de su vida pensando en Juan Gabriel. O sea, seguramente oyen la música, etcétera, pero no era algo que tuvieran presente. Enfrentarse a lo finito o finalmente a la mortalidad, creo que eso detona una serie de sentimientos. Es como, igual tú nunca arreglaste los problemas con tu papá o con tu mamá o con tus hermanos y de pronto fallecen, entonces se vuelca todo el sentimiento y todo esto que traes, pero en este caso es social, es una cuestión totalmente de cultura popular. De 62 años, Jorge Morán Guzmán. Nicolás Alvarado, cuando se separó del programa La Dichosa Palabra de Canal 22, pasó a Televisa. La comunidad universitaria no lo recibió con buen agrado porque llevó personal de Televisa a TV UNAM. Cuando empezó el programa de la CENTE, los estudiantes manifestaron a TV UNAM su apoyo a los maestros disidentes. Ahí mismo manifestaron públicamente su deseo para que renunciara por un comentario que sirvió de pretexto para decir que lo reprimieron. Esto dio paso al amarillismo y ustedes son el ejemplo por no estar bien informados.
Y me extraña de Mario, que trabaja para Radio Educación. Bueno, ¿y qué? Pues no entendí. Yo que considero una villanez lo que hizo Alvarado, lo considero y no me importa, ni sabía que había trabajado en Televisa. Pero además, él tiene todo el derecho de llevar al personal que quiera. Es decir, tú armas tu equipo. Cuando tú llegas a una empresa, pues generalmente sucede que vas armando tu equipo con la gente que es de tu confianza y que haya estado en el infierno o en el paraíso. Nada más necesito. O sea, yo no le veo. El problema es que aquí está tan. Esos pequeños feudos de poder se han hecho tan fuertes que cómo vas a contratar a alguien. Pues no lo criticaban simplemente porque él no era de la UNAM. Él no estudió en la UNAM y yo no le veo ningún problema que no tienes que ser una obligación ser de la UNAM para dirigirte a la UNAM. Es muy difícil hallar gente de la UNAM ya en el gobierno. Sí, es cierto. Sí, desde hace varios Y eso se ha notado en la calidad del gobierno, por supuesto.